Ciclo celular, según su capacidad de dividirse. Células como las neuronas, las células musculares o los glóbulos rojos que son altamente especializadas y carecen de la capacidad de dividirse. Células que normalmente poseen un nivel relativamente alto en actividad mitótica. Células que normalmente no se dividen, pero que pueden inducirse a comenzar la síntesis del DNA y dividirse cuando se les administra un estímulo apropiado. Regulación del ciclo celular. La entrada de una célula en la fase M es iniciada por una proteína llamada factor promotor de la maduración. El MPF tiene actividad sinasa que transfiere grupos fosfato de ATP a otras proteínas. Una de las etapas principales de regulación ocurre cerca del final del G1 y otra cerca al final del G2. Estas etapas presentan puntos en el ciclo celular en el que una célula se compromete a comenzar un evento crucial, ya sea iniciando la replicación de DNA o ingresando a una mitosis. Una vez que una célula ha pasado el comienzo, se compromete irrevocablemente a replicar su DNA y, en última instancia, a completar el ciclo celular. Cuando una ciclina alcanza una concentración suficiente en la célula, se une a la subunidad catalítica de una CDK, causando un cambio importante en la información del sitio activo de la enzima, activando su capacidad de fosforilar otras proteínas. Fase M, mitosis y citosínesis. La mitosis es un proceso de división nuclear en el que las moléculas de DNA replicadas de cada cromosoma se reparten con exactitud en dos núcleos. La mitosis suele ir acompañada de citosínesis, un proceso mediante el cual una célula en división se divide en dos, dividiendo el citoplasma en dos paquetes celulares. Las dos células hijas que resultan de la mitosis y la citosínesis poseen un contenido genético idéntico entre sí, y la célula madre de cual surgieron, la mitosis por lo general se divide en 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Profase. El material cromosómico se condensa para formar cromosomas mitóticos compactos. Se ve que las cromosomas están compuestos de dos cromatidas unidas juntas en el centrómero. 2. Se desensambla el citoesqueleto y se ensambla el huso mitótico. Complejo de Golgi y fragmento de retículo endoplasmático. La envoltura nuclear se dispersa. Prometafase. Los microtúbulos cromosómicos se unen a los cinetócoros de los cromosomas. Los cromosomas se mueven al ecuador del huso. Metafase. Los cromosomas están alineados a lo largo de la placa metafásica, unidos por microtúbulos cromosómicos a ambos polos. Anafase. Los centrómeros se dividen y las cromatidas se separan. Los cromosomas se mueven a los polos opuestos del huso. Los polos del huso se separan. Telofase. Los cromosomas se agrupan en los polos opuestos del huso. Los cromosomas se dispersan. La envoltura nuclear se ensambla alrededor de los cúmulos
de cromosomas. El complejo de Golgi y el RR se reforman, células hijas formadas por citocínesis. Profase. Durante la primera etapa de la mitosis, la profase, los cromosomas duplicados se preparan para la separación y se ensambla la máquina mitótica. Antes de segregar sus cromosomas, una célula los convierte en estructuras mucho más cortas y gruesas mediante un notable proceso de compactación cromosómica o condensación cromosómica. La mayoría de las de más de 100 proteínas que componen el cinetócoro se ensamblan en el centrómero durante la profase temprana. En la mayoría de las células eucariotas, el uso mitótico se ensambla en el citoplasma y los cromosomas compactan en el nucleoplasma. La interacción entre el uso y los cromosomas se hace posible por la ruptura de la envoltura nuclear al final de la profase. Prometafase. La disolución de la envoltura nuclear marca el inicio de la segunda fase de la mitosis. La prometafase, durante la cual se completa el ensamblaje del uso mitótico y los cromosomas se mueven a su posición en el centro de la célula a medida que los cromosomas convergen hacia el centro del uso mitótico. Se acortan los microtúbulos más largos unidos a un cinetócoro, mientras que los microtúbulos más cortos unidos al cinetócoro hermano se alargan. Metafase. Una vez que todos los cromosomas se alinean en el ecuador del uso, con una cromátida de cada cromosoma conectada por su cinetócoro a los microtúbulos de un polo y su cromátida hermana conectada por su cinetócoro a los microtúbulos del polo opuesto. La célula ha alcanzado la metafase. Anafase. Todos los cromosomas de la placa metafásica se dividen en sincronía al inicio de la anafase y las cromátidas, ahora denominadas cromosomas porque ya no están unidas a sus hermanas, inician su migración hacia los polos. Telofase y citocínesis. Durante la telofase, las células hijas regresan a la condición de interfase. El uso mitótico se desensambla, la envoltura nuclear se reforma y los cromosomas se dispersan. La mitosis logra la segregación de cromosomas duplicados en los núcleos hijos, pero la célula se divide en dos células hijas mediante un proceso separado llamado citocínesis. Meiosis. Durante la meiosis, las 4 cromátidas de un par de cromosomas homólogos replicados se distribuyen entre 4 núcleos hijas. La meiosis cumple esta función al incorporar 2 divisiones secuenciales sin un campo intermedio de replicación de DNA. Meiosis gamética o terminal. En este grupo se incluye a todos los animales multicelulares y muchos protistas. La división meióticas están estrechamente vinculadas a la formación de los gametos. Meiosis cigótica o inicial. En este grupo, que incluyen solo protistas y hongos, las divisiones meióticas ocurren justo después de la fertilización para producir esporas haploides. Meiosis en esporas o intermedia. En este grupo, que incluye plantas y algunas algas, las divisiones
meióticas tienen lugar en una etapa o relacionada con la formación o fertilización de gametos. Célula cancerosa. Se dice que las células cancerosas son inmortales, ya que se pueden dividir de manera indefinida. Esto se atribuye en gran medida a la presencia de telomerasa, que mantiene los telómeros intactos durante cada división celular. Se cree que la ausencia de telomerasa en la mayoría de los tipos de células normales es una de las principales defensas del organismo que protege contra el crecimiento tumoral. La protección contra la apoptosis es otra característica importante que distingue a muchas células cancerosas de las células normales. Las células cancerosas a menudo dependen de la glucólisis. Causas. Las características de los agentes químicos y físicos. Radiación es que a menudo son mutagénicos, es decir, promueven la aparición de cambios en la estructura secuencia del código genético DNA. Las tasas de cáncer son más altas entre las personas obesas que en las no obesas, y los estudios en primates sugieren que una dieta restringida en calorías protege contra el cáncer. Los virus tumorales pueden transformar las células porque portan genes cuyos productos interfieren con las actividades normales de regulación del crecimiento de la célula, o bien al introducir su material genético directamente en nuestro propio DNA. Genética del cáncer. El desarrollo de un cáncer es un evento muy raro. Cada vez que se examina genéticamente las células de un tumor canceroso, invariablemente se descubre que ha surgido de una sola célula. Podemos distinguir dos tipos de alteraciones genéticas que pueden hacernos más propensos a desarrollar un tipo particular de cáncer. Las que heredamos de nuestros padres, mutaciones en la línea germinal, y las que ocurren durante nuestra propia vida, mutaciones somáticas. Oncogenes y supresores de tumores. Los protoncógenes codifican proteínas que tienen diversas funciones a las actividades normales de una célula. Los protoncógenes se pueden convertir en oncógenes, es decir, activarse por diferentes mecanismos. La mayoría de los tumores contienen alteraciones tanto en los genes supresores de tumores como en los oncógenes, lo que sugiere que la pérdida de una función supresora de tumores dentro de una célula debe ir acompañada de la conversión de un protoncógen en un oncógen antes de que la célula se torne maligna. P53. Aproximadamente la mitad de todos los tumores humanos contienen células con mutaciones puntuales o deleciones en ambos alelos del gen TP53. P53 sirve como factor de transcripción que actúa como un actor crucial en la respuesta de una célula al estrés. P53 puede dirigir una célula con daños genéticos a lo largo de una vía que conduce a la muerte por apoptosis o necrosis. BRCA. Las proteínas BRCA son parte de uno o más complejos de proteínas grandes que responden al daño del DNA y activan su reparación mediante recombinación homóloga en las células
Con un TP53 funcional, la falla en la reparación del daño en el DNA lleva a la activación de P53, lo que hace que la célula detenga el progreso del ciclo celular o se someta a apoptosis. Oncógenes. Los oncógenes codifican proteínas que promueven la pérdida de control del crecimiento y la conversión de una célula a un estado maligno. El oncógeno mutado más frecuentemente en tumores humanos en RAS, que codifica una proteína en unión a GTP